no es el lugar idóneo, pero pues es donde los pude colocar. Muy bien. Pues presentarme, Chepo, como te digo, soy Paloma Aguirre, vivo actualmente aquí en Querétaro. Gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar este espacio. Yo feliz de saber más de ti, de tu trayectoria, ya sea como jugador y como director técnico. Cuando anuncié en mis redes que iba a tener esta charla contigo, muchísimos se emocionaron, de verdad que te tienen mucho cariño, muchísimos fanáticos del Toluca, de no, pregúntale de qué sintió cuando logró el 10º campeonato y peso, ¿no? De ser director técnico de la selección mexicana. Y pues tuve el gusto igual de conocer a tu hijo, entonces también agradecerte por darle esa ¿A cuál de confianza. todos? Porque son tres. No, a Jordi, ¿no? A Jordi, sí, Ah, muy justamente bien. a Jordi. Tipazo Jordi, tipazo, tipazo. Ya que te queda, pues ni modo que digas que no, ¿verdad? No, No. no, sí, no, y prácticamente hago esto, estas entrevistas, estas charlas que me encanta hacer. Actualmente estudio comunicación y te platico, literal, como te dije, platicar de tu trayectoria, de tus inicios, de toda tu línea del tiempo, y al final me gusta hacer preguntas como rápidas, como para conocerte un poquito más. Como te mencioné al principio, nunca toco como que temas muy personales o polémicas, porque ya sabes cómo es todo esto del medio, pero bueno, agradecerte por este tiempo. No, hombre, a tus órdenes, con mucho gusto. Bueno, primero me gustaría saber mucho de tu infancia, o sea, cómo eras tú de chiquito, dónde estudiaste, sé que eres de Guadalajara, cómo eran tus tardes, eras de los que salías así a jugar fútbol y no hacías las tareas, eras travieso. Fíjate que, bueno, eran otros tiempos muy diferentes a los de ahora. Eh, Tuve una infancia muy, muy agradable porque pues podíamos jugar en la calle, en cualquier lugar. Eh, para nosotros, regresar de la escuela, pues lo primero era ordenar las cosas, dejar tus útiles de la escuela, poder lavarte las manos e ir a comer. Y luego, pues bueno, cuando éramos muy chicos, pues sí, era buscar a ver los amigos en la calle o hacías tu tarea y te salías a la calle a jugar, fuera lo que fuera, ¿no? Fuera fútbol, bote pateado, de todo, ¿Alguna actividad Shanghái, física, sí? sí. Pero siempre éramos varios muchachos, varios jóvenes que nos juntábamos a, a jugar de todo tipo, ¿no? Entonces fue una infancia muy divertida, muy sana. Y bueno, conforme fuimos creciendo, teníamos dentro de una asignatura que nos ponían nuestros papás, era de ir a jugar al Club Guadalajara, Ok. a las fuerzas básicas, que fuera algo más formal, más serio, con mayor aprendizaje, no nomás en la calle, ¿no? Y afortunadamente íbamos a entrenar 2 veces a la semana, después de comer, entonces córrele, come rápido y agarra el camión o vete en ride como podías y llegabas al Club Guadalajara, que no estaba tan lejos, pero bueno, que siempre tenías que tomar un par de camiones para llegar y que lo disfrutábamos mucho, ¿no? El club era bastante bonito, tenía canchas de tenis, una alberca olímpica con su fosa de clavados, 2 canchas de fútbol, una donde jugaba el primer equipo, la otra era, podían jugar las reservas, pero cruzaban las canchas para que jugaran las fuerzas básicas o la liga interior, que es donde empezamos a jugar desde que teníamos 6 años. Entonces, 6 años. no había categoría para mí, era la verdad, pero pues me iba con mis hermanos, era la tarea que tenía que hacer más bien mis hermanos conmigo, de llevarme al club, ¿no? Son 3 hermanos, ¿no? O sea, tú eres el Somos 4 hermanos 4, ok. y 2 hermanas en la Ok, familia de mis 5. papás. Wow. Somos 6. 4 hermanos, 2 hermanas y Héctor el mayor, Néstor, luego sigue una hermana Consuelo, y luego sigo yo, José Manuel, sigue María Luisa y al final Álvaro, que es un poco más chico que nosotros, pero que también jugó fútbol. O sea, todos jugamos fútbol profesional y algunos con más tiempo, otros con menos, pero todos intentamos, lo hicimos la verdad bastante bien. Y mi infancia fue muy normal, porque era de esa manera, ¿no? Hasta que empezamos a crecer, secundaria, prepa, donde ya, pues, aparte de jugar en el Club Guadalajara, pues también te jugabas con los amigos en la escuela y el campeonato interno, que era fuerte, y el torneo juvenil, que era en la zona de Guadalajara, y después en la zona estatal, que era también muy fuerte porque había muy buenos equipos en diferentes zonas y diferentes clubes, y que de ahí fuimos creciendo bastante, bastante bien.
con una muy buena formación, con muy buenos valores, una gran disciplina. Y conforme fuimos avanzando en categorías, creciendo un poquito en edad, pues nos empezamos a dar cuenta que teníamos la posibilidad de veras de jugar Y jugar profesionalmente. profesional. Sí, sí, Y a mí estoy me súper a tocó favor estar. que los papás metan a sus hijos de chiquitos al deporte, porque como dices, te va forjando y también creo que como que ese carácter, ¿no? Esa responsabilidad. Sí, totalmente, era una asignatura más de la escuela el jugar, el hacer deporte. Y hacíamos de todos, ¿eh? Pero el principal era el fútbol Ujú. y nos dimos cuenta que teníamos posibilidades, empezamos a tomarlo mucho más en serio, a prepararnos mejor. Mis hermanos los ascendieron, en aquel entonces era la segunda división, que era el Tapatío. Yo estaba en reservas profesionales o en juveniles, y el próximo torneo ya subimos a primera división, todos. Bueno, Néstor fue un poquito antes, Héctor, mi hermano, jugó también ahí, luego se fue a Tecos, pero también estuvo en la universidad, en la Universidad Autónoma. Y él siguió su carrera por allá, terminó su ingeniería y todo, Néstor igual, y, y empezamos a crecer en la parte deportiva Ujú. dentro de la institución. Después nos tomaron en cuenta en el primer equipo y nos llegó muy temprano el debut, el poder participar. Y creo que también pues, nosotros supimos aprovechar esa Oportunidad. ventana que nos abrieron para poder ser profesionales, ¿no? Que nos Justo. sirvió muchísimo, perdón, nos sirvió muchísimo porque pues era una parte no nomás que nos ayudaba en la parte deportiva, sino que empezaste a ganar dinero, te financiabas tú solo tu universidad, tus estudios, tus cosas, el cómo moverte, el cómo desplazarte, el cómo irte haciendo independiente Exacto. como persona y ayudar a casa con pues, las labores que se tenían que hacer, que nos correspondían como buenos hermanos que hemos sido una familia que nos educaron muy bien. Qué bueno, qué bueno. Aparte, como mencionas, maduras muchísimo, ¿no? Y también qué increíble que entre los tres como que iban, ¿no? En ese proceso, chance un poquito más adelantado que otro y así, pero yo creo que, no sé, tú me dirás, o sea, pasaba mucho que se juntaban entre los tres y se daban consejos o así cada quien en su camino Fíjate y ya que después. yo los correteé mucho a mis hermanos porque ellos me llevaban, Néstor 2 años, Héctor 3, pero también estaban mis primos que también jugaban fútbol profesional, Yayo, Carlos Moyano, Luis. Entonces, O sea, toda la familia futbolera, toda. sí, no, jugamos muchos profesional. Unos destacamos más que otros, otros ya se dedicaron a su profesión conforme fueron creciendo. Y nosotros, pues bueno, tuvimos esa oportunidad de destacar un poco más, pero a mí me tocó seguirlos por todos lados. Me acuerdo también de niño, cuando mi tío Javier eh, era entrenador en el Jalisco, en la UDG, me tocó mucho acompañarlo, iba con él a los entrenamientos, iba con él a, al estadio, me metía a los vestidores y pues, Ah, empecé a conocer cómo se vivía, cómo eran otras ese cosas, ¿no? sueño. Eran muy diferentes, sí, eran otros tiempos muy diferentes a los que son ahora, ¿no? Pero aprendí muchísimo desde muy niño a ver cómo eran los profesionales. Ujú. Eh, para mí Sacrificios que existen. sí, para mí fue algo natural, lo que para muchas personas pues era algo inalcanzable, ¿no? De estar dentro de un club, conocer a los jugadores, meterte a los vestidores, convivir con ellos cuando era muy joven. Y, y bueno, pues tuve la fortuna de nacer en una familia de fútbol que, que aparte pues nos dio muchísimo, ¿no? Sí que te apoyo. Principalmente valores, algo que nuestros papás enfatizaron mucho en la cuestión de educación, los valores en casa y sobre todo los estudios, porque siempre los acompañamos con los estudios. Nunca dejamos de estudiar, salvo cuando teníamos que estar fuera y no Claro. había posibilidades, ¿no? Eso Y sí es es, súper importante, lo de los estudios, que no los hayan dejado, porque al final los necesitas prácticamente. sí, afortunadamente todos hicimos una carrera, ingenieros, unos se dedicaron más a trabajar en la ingeniería, otros hemos seguido en el deporte y pues bueno, pues ahí vamos eh, haciendo nuestra carrera y buscando de alguna manera seguir trabajando en este bendito fútbol, ¿no? Chepo, ¿quién te debutó? Me debutó Alberto Guerra en primera división. Nos subieron muy jóvenes a varios
que veníamos ya desde mucho tiempo siendo compañeros como Mar Arellano, Luis Díaz, Germán López, un servidor, y nos impulsaron primero con el Torneo Nacional de Reservas, que pasó también a ser base principal para hacer selecciones nacionales juveniles. Y de ahí brincamos hacia el primer equipo, que generalmente te pasabas por segunda división y luego ya primera división. Ya nosotros nos impulsaron directamente a primer equipo y nos tocó convivir pues, con jugadores muy importantes a una edad de 17 años, tener torneos internacionales en CONCACAF, ir a Centroamérica a jugar, Qué aquí en ilusión. México. Sí, y después pues ya participar en los torneos regulares con 17 años y pues ya enfrentarte a la veces a jugadores que los veías en la televisión y que los admirabas y ahora pues competías con ellos en una posición en tu equipo y de rivales en los otros equipos, ¿no? Aparte fuiste campeón con Chivas, ¿no? Prácticamente. Y justo te quería preguntar, ¿cómo describirías el sentimiento de ser campeón del fútbol mexicano? Porque te tocaron pues también con Necaxa, ¿no? Con Puebla. ¿Cómo se siente prácticamente, porque es el objetivo, ¿no? Que tiene cada equipo, el ser campeón en ese torneo? ¿Qué sentiste pensando todo el trabajo que me comentaste que hacías, las prisas de comer, salirte de la escuela, etcétera? Sí, fíjate que tenía una rutina muy ajetreada. Eh, yo en esos tiempos estaba en la universidad, entonces me levantaba a 6 de la mañana, me preparaba mi desayuno o mi licuado principalmente para no irme sin nada al estómago a la Claro. escuela. Empezaba a las 7, me salía 10 minutos antes de las 9 para llegar y desayunar en la cafetería e irme al club rápido al entrenamiento. Llegué era de los primeros que llegaba siempre. Eh, Me tocaba un poquito menos de tráfico, eh, llegaba a tiempo siempre, me gustaba siempre preparar todo, tenerlo todo bajo control dentro de lo que a mí me concierne. Y hacía siempre un poquito de ejercicio, le preguntaba a los profesores qué podía hacer antes de que llegaran los demás. Me complementaba ese trabajo, pero luego terminaba el entrenamiento y siempre pues estaban los cuidados de recuperación o algún trabajito extra cuando eres Sí. más joven, que te dan trabajos específicos y que afortunadamente tuve entrenadores muy buenos en el club que nos ayudaron mucho a crecer y compañeros de muy buena calidad y de amistades que logramos tenerlas ahí, que también nos ayudaron muchísimo en nuestro crecimiento. Pero de ahí, pues regrésate rápido a la universidad, porque hay que asistir otra vez. Y luego me volví a salir después de comer de la universidad y me iba a entrenar con reservas, porque nosotros al principio pertenecíamos al grupo de reservas, aunque trabajamos en primera división. Entonces regresábamos a entrenar con las reservas y luego terminaba el entrenamiento y córrele otra vez a la universidad para tratar de terminar las materias que pudieras llevar. ¿Cómo te movías en camión? Eh, Al principio me compré un bochito, Ok. entonces andábamos en friega para arriba y para abajo, Y con todos lo se te poquito unían. que, sí, con lo poquito que pudimos ganar al principio, que nos llegaron de premios y cosas que debutamos, pues pude comprarme un Volkswagen y pues andamos para arriba y para abajo. Y eso también era muy interesante porque pues, te volvías muy independiente de todo, ¿no? De las labores de tus papás y que los dejabas a ellos en paz y tú ya te hacías cargo de tu Era más casa. avisarle a tu mamá, ya llegué. O sea, no ven por Sí, sí, favor, sí, 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 pues recoge. salíamos a las 6 de la mañana y córrele y prepárate tus cosas. Y a mí me gustaba llegar con tiempo, nunca las carreras, me refiero a ser puntual en todo, porque era parte de los valores que nos enseñaron y que eran sumamente importantes para cualquier cosa, ¿no? Y, y bueno, así fueron mis primeros 2 semestres de universidad, que afortunadamente me tocó ser seleccionado juvenil. Entonces ahí sí estuve viajando mucho a México, entonces perdía muchas clases y regresaba y ya entrenaba con el primer equipo. Entonces ya me fueron dosificando un poquito el entrenamiento, aunque empecé a participar más con el primer equipo. Sí, Y la escuela, pues me costaba mucho trabajo, entonces buscaba a claro. mis amigos para, a ver, pásenme tareas o pásenme qué pasó en las clases para poder
entender de que sigue. ¿Sí te Y las luego llegaba pasaban? eso. Porque luego Sí, claro. existen algunos que dicen no, no. No, 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 no. Llegaba a casa, los invitaba y ellos iban muy gustosos porque siempre pues, encargábamos, hacía pizzas o compraba cosas para que llegaran, cenáramos y tuviéramos un ambiente adecuado para poderlo hacer, ¿no? Y así fui creciendo poco a poco. Nos tocó ser campeones en 86-87, que eso fue un torneo extraordinario, muy, muy agradable. Y que durante ese par de años que ya había debutado, pues ya había aprendido muchas cosas con los compañeros que tenía. Cada vez me preparaba mejor, Claro. entendía que era lo básico para poder aspirar a algo. Y en ese algo, pues llegamos todos juntos, como buen equipo que era, al campeonato, ¿no? Entonces, fue muy agradable. Y después de eso, pues seguir estudiando, tratar de empujar más lo que podíamos en la carrera, o sea, era a la par, aunque pues muchas materias no las podía llevar y me tenían que hacer extraordinarios o cosas así con tal de poder ir Y avanzando. avanzando poco a poco. Me encanta que Sí, nos compartas esto para que, pues, los que nos escuchen también sepan que no es nada fácil. O sea, creo que mucha gente piensa que es muy sencillo y como que ver este sacrificio que hay detrás, que además yo creo que en tu caso te dieron ese premio que fue, pues lograste ser campeón, que fue, pues ahorita hablaremos de tu etapa como director técnico. Pero ahorita que mencionaste en la época donde tú jugabas, si se compara ese fútbol con los años pasados, perdón, ese fútbol en esa época con el fútbol actual que te tocó como jugador, cómo dirías que ha cambiado principalmente la forma en la que se juega hoy en día? creo que ahora hay mucho más tecnología que te ayuda a, a tener más claras las cosas, ¿no? Muchas metodologías de trabajo en las cuales te puedes apoyar para ser mejor. Hay mucho más información en todos lados. Te metes online y desde partidos, desde de ejercicios, desde consejos, absolutamente de todo, ¿no? Cuando antes era de voz en voz, era de lo que podías observar en la televisión o de lo que te transmitían los grandes jugadores que tenías de compañeros, que era importantísimo, ¿no? Sobre todo valores y comportamientos que tenías que mantener. Y saber perfectamente en dónde estás parado, ¿no? Estar en un club como Chivas, pues era sumamente importante lo que representa para la afición y lo que es la institución como valores que tienes que respetarlas y ponerlas en alto, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo porque es parte de un crecimiento de una educación y bueno, pues lo trasladas a toda tu vida, que esa es la verdad, ¿no? Pero a mí los estudios era una parte muy importante porque no nomás es en tu crecimiento personal, sino también la satisfacción que les puedes dar a tus padres de que estás tratando de hacer algo en lo cual ellos también se sienten realizados, se ven realizados. Ahora que soy padre lo veo, lo noto, lo siento. Y, y bueno, el esfuerzo que estuvimos y que afortunadamente mis compañeros también me compartieron esa, esa oportunidad de crecer, pues la supe aprovechar bien. ¿Actualmente Me te llevas tocó, con tus compañeros de escuela? sí, Ah, sí, tengo muy buena relación con ellos, buscamos de vez en cuando juntarnos, irnos a cenar, a platicar de muchas anécdotas, porque después de ese término jugué otro torneo con Chivas y después salí a Oviedo. Me tocó el poder jugar fuera del país, todavía estaba en la universidad, entonces ahí tuve que truncar eh, los semestres, hubo ya muchas complicaciones. Y la verdad que fue una época maravillosa, porque pues en aquel entonces el encontrar información a dónde vas, cómo es el equipo, la gente y cómo es Oviedo, todo, ¿no? Entonces, afortunadamente en México hay mucho asturiano, hay mucha gente alrededor que yo ni sabía que eran descendientes de españoles o que tenían esa influencia o esa conexión. referencia sobre Oviedo y que me supo orientar de muchas cosas. Y llegué a Oviedo, una ciudad pequeña, en aquel entonces 230,000 personas, que Nunca dices, la he visitado, nunca, nunca. no, es maravilloso la ciudad, se come espectacular, se vive muy bien, eh, y sobre todo que tenía un equipo que acababa de ascender de Ujú. segunda división,
Sí, claro. Algo que sí sabía es que el entrenador había estado en México, había sido el auxiliar de Miguel Muñoz con la selección española, y que era una personalidad seria, muy franca, muy no tan comunicativa, y que era un equipo que había venido muy bien haciendo las cosas en segunda división y que había ascendido, ¿no? Y en aquel entonces pues fue el único refuerzo, pero la verdad que lo disfruté tanto, eh, me fue muy bien, porque hice goles, puse muchas asistencias, la verdad que pudo haber sido mucho mejor por circunstancias que son normales y que la postre dije, bueno, lo que había hecho era muy bueno como para haberme quedado en el Sí, fútbol español. Pero en aquel entonces, bueno, pues Chivas prefirió venderme, hizo ok. una transacción con Puebla, ya tuve que acceder porque pues, era parte de una negociación que no teníamos ni manera de cómo intervenir, No estaba en tus y manos, claro. donde pues bueno, el club sacó mucha ventaja de esa transacción. Bueno, y a Ujú. mí lo que me interesaba era llegar a un club bueno donde yo pudiera participar, pero sí quería seguir en el fútbol español, que ya tenía ofertas en otros clubes, y que lo difícil ya lo había hecho, que era adaptarme, era el ser productivo, y que se mostrara un interés de otros clubes, no nomás del mismo Oviedo, sino de otros clubes, para poder quedarme allá. Al final tuve que regresar a Puebla, me vendieron, y bueno, yo empecé otra vez mi carrera en México, o la retomé en México, con un equipo muy, muy capaz Sí, que armó Emilio Maure con Manolo Lapuente, y que hicimos un extraordinario equipo. Muy buenas personalidades, que había tenido torneos anteriores muy buenos, pero no lo había podido coronar. Y que ahora con Manuel Lapuente y con algunas incursiones que hizo, el equipo se fortaleció mucho y terminamos siendo campeones también, no nomás de liga, de copa. Y bueno, súper fue un bien, les fue equipo, muy bien. sí, sí, teníamos a Aravena, en 6 meses estuvo Romerito con nosotros, estuvo Edivaldo, estuvo, bueno, Poblete, Sí, claro. Ito Orozco, Álvarez, Fuentes, ¿cómo se llama? Ya, algunos ya nos dejaron, como Pablo Larios, Roberto Ruiz Esparza, Marcelino Bernal, o sea, era un equipo muy, muy capaz. Y sobre todo que supimos unirnos para lograr los objetivos, que no es fácil, porque Para cuando nada. hay tantas personalidades siempre hay ese roce del ego que existe normal en cualquier lugar. Pero bueno, eso supimos superarlo, que nos dio los frutos de un campeonato. Justo quería, ahorita que mencionaste lo de los roces, tú siendo director técnico, ¿cómo controlabas esa parte? O sea, que dentro del equipo hubiera un buen ambiente, em, no sé, o sea, esa tensión, porque creo que en el fútbol mexicano ese tema es un poco, pues, complicado. Sí, fíjate que es en todos lados. El ego siempre es el destructor de cualquier grupo de trabajo y de cualquier persona. Cuando uno cree que es más de lo que realmente es y de lo que puede significar, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que en los grupos de trabajo cada uno tiene una importancia, tiene ese engranaje con los demás, y que no necesariamente tienes que ser amigo, pero sí saber que es compañero y que lo necesitas para complementar tu trabajo y tú el de él, para poder funcionar y dar buenos resultados. Exactamente. Entonces, muchas veces, te digo, no somos amigos, pero sí compañeros. Y el entender eso es importante, porque dejas a un lado totalmente cualquier cuestión de ego, saber que tu error, o más bien tu debilidad, es la fortaleza de tu compañero, y viceversa. Y que al final, si quieres lograr algo importante, pues lo tienes que poner a favor de los demás, independientemente de quien se lleve la gloria, ¿no? Por decir, los aplausos, lo que sea, porque eh, si se los lleva a alguno de tus compañeros, se los llevan todos. Sí, No sí, es puede, el equipo completo, claro. o sea, nadie gana solo. Necesitamos de los demás, y eso, el que no lo entiende, pues termina haciéndose a un lado él solo.
No, y Y podría bueno, ser eso fue, afuera sean, si quieren ni se hablen, pero adentro aporten. sí, claro, es así. Y al final, todo mundo creamos una muy bonita amistad. Todavía seguimos teniendo comunicación, hemos ido a eventos y somos muchos los que todavía vamos y estamos ahí, pues simplemente compartiendo anécdotas y vivencias, ¿no? Eh, y después de ese equipo, me tocó ir a Cruz Azul, que también pasé una muy bonita etapa en Cruz Azul, que es una institución que tiene todo para estar siempre arriba. El apoyo, sus aficionados, Sí, las sí, en instalaciones todo el también. ambiente, instalaciones, todo. Entonces, ahí no me tocó ser campeón, estuvimos siempre en semifinales, nos quedábamos siempre al bordo, a pesar de tener muy buenos planteles, y nunca pudimos lograrlo. Y luego regresé otra vez a Chivas, en las Super Chivas con Martínez Garza, que también tuvimos un torneo extraordinario y otro no tan bueno, y que al final no supimos realmente llevarlos hasta el final, con Alberto Guerra otra vez. Eh, de esas Chivas me tocó después ir a Tigres. Yo soy, de hecho, yo soy tigre. Es que yo viví en Monterrey un buen tiempo y la verdad, ahí ya miras tú, por el fútbol creo yo que se vive de una manera muy diferente. La afición regia es otra cosa. Es muy apasionada la afición regia, es muy, muy de su equipo. Ahí sí que dices, soy de Monterrey, pero soy anti-tigre, ¿no? Y soy rayado o soy tigre. Y el otro, ojalá y pierda contra los demás. Y la rivalidad es muy sana, la verdad, cuando no se llega a tener esas fricciones que algunas veces nos han tocado ver. Pero la afición en Monterrey es extraordinaria. Viví extraordinariamente. Tengo un hijo que es de Monterrey. Entonces hay mucha relación y mucho cariño a la ciudad. Y sobre todo que esa vivencia que tuve en Monterrey fue muy buena en todos los aspectos de crecimiento muy padre. En esa ocasión el equipo descendió, pero descendió por torneos anteriores, porque en realidad ese torneo el equipo eh, llegamos a semifinales, estuvimos a pocos minutos de haber hecho historia, de haber hecho ver en ridículo un reglamento de nuestro fútbol, donde un equipo desciende, pero al mismo tiempo puede ser campeón. Entonces, como que es incongruente, ¿no? Sí. Y en ese torneo nos quedamos a muy poco de poder llegar a la final y poder revertir esa situación. Fue campeón de Copa. Eh, y el equipo por la porcentual no pudo mantenerse en primera división, pero realmente fueron por los torneos Y se anteriores acumuló, claro. que no se pudo salvar, ¿no? Después de Tigres, me tocó ir a Puebla, regresé a Puebla, fueron situaciones muy duras porque tuve una lesión, no pude jugar 6 meses, regresé a jugar, no fue nada agradable porque fue cuando eran las naranjitas, un torneo bueno, otro regular, entonces fue muy inestable y a raíz de eso tuve la oportunidad que me volvió a invitar Manolo a Necaxa, Okay. después de que Manolo ya había hecho un tricampeonato ahí o un bicampeonato con Necaxa, que había tenido muy buenos torneos. Sí. Entonces, y me toca estar con él, y, pero Manolo al poco tiempo va a selección y se queda Raúl Arias. Y en ese torneo llegamos hasta la final, que la perdimos con Toluca, y al siguiente torneo volvimos a llegar a la final, pero fue contra Chivas. Y fueron situaciones muy curiosas porque me tocó participar, jugar contra un equipo muy fuerte que tenía el Tuca, muy, muy, muy bien Sí, dirigido, sí con lo muy recuerdo. buenos jugadores. Y el equipo supo sobreponerse a muchas circunstancias. Yo creo que Chivas en los dos partidos, o en el primer partido y la mitad del primero, del segundo, creo que fueron superiores. Tuvieron muchas oportunidades que no supieron concretar y nosotros supimos aguantar y poder hacer nuestro fútbol a raíz
de nuestra experiencia, de nuestra picardía, Ya. y después darle la vuelta a una circunstancia, sobre todo en el marcador, ¿no? Les ganamos 2-0 en el Estadio Jalisco. Sí. Y fue cuando ellos ya se sentían campeones, y realmente Nada. terminamos sobre ellos en el segundo tiempo y fuimos campeones. Entonces fue sumamente agradable. Yo termino mi carrera con Necaxa. En ese entonces había la situación de poder tener el carnet único, que podías jugar en primera A y en primera división. Y esa situación a mí me ayudó mucho porque participaba en primera A, jugaba, podía recuperar ritmo para poder participar también y competir con mis compañeros en primera división, o si no estaba en la banca y entrar a cambios. Ya era al final de mi carrera, pero lo que más me definió fue mi situación, del gusto por dirigir, porque me daba cuenta que tenía cierta ascendencia sobre los compañeros, sobre los jóvenes, nos iba bien, y en el equipo de Truenos, que tuve mucha participación, nos fue muy bien. Era un equipo que estaba prácticamente descendido y logramos salvar la franquicia. Salieron muchos jóvenes que se pudieron proyectar a primera división, y yo me sentí muy a gusto, muy contento porque creo que tuve de alguna manera algo que ver para fortalecer ese equipo. Y sobre todo que a mí me llenó de gusto porque entendí mucho las formas y las situaciones que tenía que tener un entrenador Claro. sobre un equipo. Aparte Entonces, viste como el fútbol como que del otro, o sea, prácticamente desde fuera de la cancha. sí, yo ya había hecho mi curso de entrenador algunos años antes, leía mucho, tuve una gran influencia de técnicos, empezando por mi familia, mi tío, mi papá, todo lo que veía, pues, lo que me instruía, y sobre todo los técnicos que tuve, que fueron variados, pero muy capaces en todos los aspectos. Entonces, de alguna manera, ellos han sido parte de mi estructura como entrenador, aparte de lo mismo que yo he aprendido, que he investigado, que me he metido por todos lados, y que ahora los medios de comunicación pues te acercan a cualquier cosa, ¿no? ¿Quién dirías que fue así tu mejor director técnico en tu carrera futbolística? Es que son diferentes, no es que sean mejores, simplemente son diferentes. Algunos tienen unas características muy agradables, otras. Estuve con Menotti, estuve con Manolo Lapuente, estuve con Alberto Guerra, estuve con Bucetich, estuve con Nacho Treyes, la influencia de mi familia, de mi papá, de mi tío Javier. Entonces, me empiezas a mover y dices, ay, caray, pues es una variedad muy alta. Además de lo que puedes aprender de los demás observándolos, qué hacen, qué no hacen, o cuando asistes a lugares y puedes conversar con técnicos que han estado en otros lugares, diferentes países. Yo me tocó tener a mucha gente alrededor que me ayudó. Siempre fui muy inquieto, siempre fui a preguntar, siempre fui a observar, y creo que es una de las principales virtudes que tuve. A mí no me gustaba entrar o salir en un partido si no sabía por qué. Sí, claro. Oye, ¿y por qué me sacaste? Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Entonces, de repente, los técnicos no se sienten cómodos cuando los cuestionan, pero creo que la parte importante es el poder transmitir, el comunicarte adecuadamente con la gente, Claro. porque eso te ayuda a hacer esa conexión Sí. y entendimiento de lo que se necesita. Eh, Muchas veces uno tiene dudas, y por miedo a no verse expuesto con el compañero, o alguna risita o burla de los No demás, la realiza. no las preguntan. Entonces, eh, para mí eso es sumamente importante, decir, oye, no entendí aquí o no entendí acá. Y si no lo haces enfrente de todos, que es parte, para mí se me hace muy normal, es el poderlo hacer o preguntar en corto, ¿no? Oye, ¿esto qué pasó? Me quedé fuera del entendimiento y quiero que me lo expliques adecuadamente. Siempre las formas son muy importantes para poder hacerlo más explícito y congruente. Pero de repente antes te decían, ¿es esto?
y es porque lo digo yo, y a veces no había explicaciones, simplemente era Bien, lo que es y se acabó. sí. Pero bueno, los tiempos cambian, ahora toda la comunicación y todo lo que se puede ver y se puede explicar, pues bueno, estamos ante los ojos de las pantallas y nos vemos como diciendo, pues ni modo que no nos demos cuenta que no nos podemos mentir nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. El que está eres tú. Y si la paré mal o si la golpeé mal, pues se nota inmediatamente. Y lo No, vemos, no claro. hay, no hay justificaciones para nada, ¿no? ¿Y quién te busca, Chepo, para ser director técnico del rebaño? Prácticamente fue pues, tu primer equipo en la Liga MX. Ahora, ¿quién me gusta? No, no es que quién me gusta, tiene técnico. No, 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 Cadena, no, 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 no. ¿Quién te busca para que entres para hacer, o sea, ves que fuiste, tu primer equipo fue como director técnico Chivas en la Liga MX. sí. ¿Cómo llegas a Chivas? ¿Quién te busca? ¿Cómo es ese proceso que llegaste? Ya te entendí. Perdón, es cuando No, no, no. empiezo mi carrera. Fíjate que termino mi carrera, es en el tema donde nos quedamos, y, y no es que lo haya terminado, es que la invitación a seguir en Necaxa ya no fue directamente para participar como jugador, sino para participar ya en el banco como un auxiliar. Y, y Raúl fue muy cauto conmigo porque siempre me comentó, yo no quiero que estés en la banca, yo quiero que estés arriba, que me indiques qué estás viendo, cómo lo estás viendo, porque de repente estás en la banca y no estás entendiendo lo que está pasando, se te nubla, es normal, sucede. Y para eso están los auxiliares. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y cuando te pregunte, pues necesito que tengas la respuesta, Sí, que no haya dudas, es esto y se acabó. y seguro. Y para mí me decía, sí, a mí me decía, así claro, y lo que me digas es una orden. Y tenía una gran comunicación con él, éramos muy francos, él era especial, tenía una magia diferente. Y la verdad que aprendí muchas cosas. Y me gustó mucho porque el primer torneo, el equipo jugó un torneo de CONCACAF. Fuimos a jugar para ir al Mundial de Clubs, el primer Mundial de Clubs que fue en Río de Janeiro en el 2000, entrando al Millennium, o sea, algo diferente. Y fuimos a jugar a Las Vegas. Y tú dices, oye, ¿qué tiene que ver Las Vegas con un torneo? Bueno, pues era un poquito promocionar el fútbol, algo diferente, más que Las Vegas está en un calor tremendo, pero Sí, pues, está todo el show de los casinos y todo, y cómo concentrarte en un lugar donde hay apuestas. tanta distracción. Entonces me decía, oye, necesito que estés atento. Y dije, no, ¿atento de dónde? Pues aquí no se puede. Aquí necesitas abogar por la conciencia del jugador, que dice, a ver, está todo esto y sabemos que lo está, pero nosotros venimos a jugar y necesitamos tener un buen torneo y aspirar a ser campeones, porque hay que ir al Mundial de Clubs. Me acuerdo perfecto, porque sí, veías pasar a unos y a otros, pero pues cada quien sabía su tema, porque es así, cada quien es responsable de sus acciones, ¿no? Y lo recuerdo bien porque fue Toluca también, que había sido campeón Toluca. Sí. Este, tuvimos un torneo y el Saprissa uno, el alajuelense, nos estaba jugando muy bien, le ganó a Toluca y jugamos la final contra ellos. Y el equipo empezó muy bien, empezó ganando, pero después nos expulsan a un jugador y medio nos empatan, pero al final el equipo se rehace muy bien, se acomoda muy bien y con 10 hombres ganamos 3-1. Y fue un torneo muy difícil, muy duro, y Sí. el equipo se supo sobreponer a demasiadas cosas adversas de todo tipo para ser campeón, ¿no? Pero de ahí era ir al Mundial de Clubs. Y al Mundial de Clubs, pues bueno, fue un show. Era el primero en Claro. Río, de todas las cosas que, híjole, espectacular en todos los aspectos. Y nos tocó jugar contra el Manchester United, tocó jugar contra el Real Madrid, contra equipos muy fuertes, contra el Grandes. equipo Sí. brasileño que nos ganó. Entonces, estuvimos a nada de poder pasar a una final en el primer Mundial de Clubs. Y al final jugamos por el tercer lugar que le ganamos al Real Madrid en penales. Mira, Entonces, sí, entonces pocos hablan de ese torneo,
pero fue extraordinario, ¿no? Fue extraordinario. El equipo se comportó a una gran altura. Recuerdo muy bien con Manchester United, con Beckham, con todo el equipo. Sí. Sí. La base de selección nacional, todo. Un Ferguson de entrenador y luego de ahí la relación que había del Manchester con Necaxa. Y después con el partido Real Madrid, que el equipo también se comportó muy bien. Y bueno, creo que ya estaba el equipo, creo que ganamos en penales allá y terminamos tercer lugar general. Fue Okay. muy padre. Eran torneos diferentes, nuevo, y donde se abría un torneo nuevo internacional, ¿no? Y después de ahí regresamos al fútbol mexicano. El equipo no empezó bien. Yo tenía planificado salir al extranjero, observar en otros lugares a los equipos y fui a ver al Real Madrid, fui a ver al Barcelona, estuve con el Milán, estuve con el Inter, estuve con equipos muy importantes me tocaba ir estuve con el Udinese. Okay. Tenía citas para irme a ver al Manchester United, ir a Alemania y Holanda. Ese era mi tour. Pero dentro de los primeros meses que llegué, pues me dediqué más al Barcelona, el Sí. Valencia un poco. Fue Barcelona, Real Madrid, Valencia, Inter y Milán. Son Okay. los equipos que más observé. Y me acuerdo también que La Coruña fue un equipo que anduvo muy bien y también le di un seguimiento. Pero ya el requerimiento en México era que me regresara. Entonces tuve que cortar toda mi trayectoria ya para regresarme a México y a incorporarme con el América. Que Manolo me dijo, no, vente, que necesito que me ayudes acá. Pero regreso y no estoy ni en América ni en Necaxa, estoy entre los dos. Y me pongo a observar a toda la gente de Fuerzas Básicas de América, quienes podían funcionar, no funcionar, porque se venían torneos interesantes en Sudamérica. Y era muy chistoso porque Manolo quería ver qué jóvenes le podían ayudar para el primer equipo en caso de que tuvieran que estar viajando. Los viajes eran muy largos, muy desgastantes y muchas veces tenía que estar haciendo cambios y qué chavos podían tomar esas posiciones. Y de ahí San Luis era una filial, sacaron 4 o 5 jugadores que le dieron un muy buen resultado y que el equipo compitió muy bien en Sudamérica, en la Copa Libertadores. No Libertadores, sí. No, sí. Y sí, sí, la Copa Libertadores, porque fueron 2 torneos seguidos muy, muy buenos. Y estuve ya con Manolo en ese equipo. Después tuvimos un torneo que no alcanzamos a llegar a la final. Hubo cambio de entrenador. Llegó Leo Ben-Hacker. Leo Ben-Hacker, pues muy agradable en todos los aspectos, diferente a lo que hacía Manolo, muy agradable, pero tampoco pudimos llevar al equipo al campeonato. Y después de esa situación, me quedo un poco trabajando en fuerzas básicas. Okay. Y regresa Mario Carrillo al equipo. Y cuando regresa Mario Carrillo, el equipo toma otra instancia y es cuando se vuelve a ser campeón. Y la verdad que fue muy agradable todo el aprendizaje porque me dio desde el primer equipo de conocer cómo se trabajaba en todos los aspectos, del seno de la institución, de sentir las fuerzas básicas también, de cómo iban creciendo, conocer a los jugadores. Pero al final, pues ese equipo iba creciendo, hay cambios y en esos cambios, pues no saben si me dejan o no me dejan, si suben o bajan, y a mí me invitaban a estar en otros 2 equipos y uno de ellos era Chivas. Chivas. Entonces yo estaba en la disyuntiva si irme a Chivas o irme a otro equipo. Bueno, en ese aspecto, pues un poquito que te llama el corazón, otro poquito es la cuestión del seguimiento hacia una posición importante. Claro. Jorge me invita y me dice, ¿sabes qué? Aquí no hay de otra. La Sí, situación vamos. es esta, quiero que vengas. Estabas Cargorta de entrenador. Entonces yo pido primero permiso
a la institución de América, porque ellos fueron los que invirtieron conmigo en mi crecimiento y en mi tour y en todos los aspectos, y tengo un agradecimiento tremendo con ellos en todo este aspecto, porque... Prácticamente es el club que te vio nacer, ¿no? Futbolísticamente hablando. Sí, en la cuestión como entrenador fue el que me impulsó, me ayudó a ir a prepararme lo mejor posible, el que yo pudiera aprovechar todas esas observaciones en los clubes, de poder platicar con entrenadores, de preguntarles, así como estamos tú y yo, qué pasa, qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces, qué sentido tienen estos ejercicios, los haces con lo mismo con un tal jugador o con otro, o de acuerdo a sus características es diferente, ¿no? Entonces, muchas cosas que ellos, que fueron muy amables conmigo, porque me dieron una entrada maravillosa. Y que en el retorno a México, pues sigo siendo un auxiliar, sí, con aspiraciones a seguir creciendo, pero esperando la oportunidad adecuada, sin precipitarme ni mucho menos. Y en América no había oportunidad, y es cuando yo pido permiso de poder salir para poder seguir mi crecimiento. Sí, claro. Y ellos con mucha amabilidad y accesibilidad me dijeron, no, adelante, pues a nosotros nos conviene porque no, aquí no te queremos que te estanques, al contrario. Y me voy a Chivas, estaba Ascar Gorta y Ascar Gorta no tuvo un buen torneo y yo llegué casi al final del torneo. Y en ese casi al final se dan cambios otra vez en Guadalajara, donde se reestructura un poco toda la parte deportiva y regresa Hans, que ya había estado anteriormente y que había llegado a una final contra Pumas, y Hans me considera también dentro de su parte de su cuerpo técnico, con otros compañeros que ya conocía y que fue muy agradable el reencontrarme con ellos, una forma también diferente de trabajar y que aparte era muy compatible con lo que yo ya había aprendido, con lo que a mí también me gustaba hacer. Entonces hicimos un clic muy especial con todo este grupo de trabajo. Y Chivas con Hans... Ay, perdón. No, No. es una franquicia que creo yo que exige muchos resultados de manera constante y a corto plazo. Y justo quería preguntarte, ¿por qué crees que lleve ese ADN Chivas? O sea, ¿quién crees que se lo inyectó? Mira, Chivas necesita tener primero, abastecerse de sus propias fuerzas básicas. Es lo principal. En la historia de los títulos de Chivas siempre hay 5, 6, 7 jugadores puntales de fuerzas básicas. Y 3, 4, 5, 6 jugadores que son extraídos de otros clubes, pero de una gran calidad. Y la mayoría con un perfil de Chivas. Entonces, el poder captar estos jugadores para desarrollarlos y hacerlos dentro de tus fuerzas básicas no es nada fácil. Necesitas tener gente apropiada, necesitas saber de qué se trata, cuál es la idiosincrasia de un club, sus valores, todo lo que a nosotros aprendimos durante muchos años como jóvenes. Y que eso pues lo sabemos, como lo sabemos cómo es América, cómo es Cruz Azul, cómo es Tigres, también sabemos cómo son, cómo es su idiosincrasia y su identificación, y que son diferentes aparte. Y eso es lo que conlleva. Chivas tenía un muy buen equipo, un muy buen plantel, y no habían podido consolidar el torneo ideal para ser campeones. Y me toca llegar con Hans en el segundo torneo, y Hans tiene algunas situaciones con Jorge en las cuales él ya no está cómodo, y Hans dice, yo me voy, pero dejen a estos sinvergüenzas detrás de nosotros. Y él lo decía de una forma muy agradable porque él confiaba mucho en nosotros, me refiero a los que nos quedamos en el cuerpo técnico, y, y yo le agradecí mucho siempre el que él me haya aceptado dentro de su cuerpo técnico y después promoverme como el que me quedara al frente del equipo, porque no era fácil, era un equipo con muchas personalidades. Estaba Osvaldo, el Bofo, Omar Bravo, Ramón, en un principio Salcido, el Maza, Sí, el Reynoso. O sea, era un equipo de mucha jerarquía en personalidad, entre otros, ¿no? Porque a la salida, pues el equipo se rearma
Y lo primero que teníamos que ser conscientes es que la necesidad de que el equipo terminara lo mejor posible, ¿no? Tuvimos un torneo muy especial Sí, porque fue un año mundialista, no tuvimos Copa América, tuvimos sí, sí, Copa sí. América. Ujú. El equipo califica, pero me quedo sin 8 jugadores del primer equipo. Y Bueno, se fue Osvaldo, se fue Ramón, se fue Salcido, se fue el Maza, se fue Omar Bravo, se me fue Beto Medina. Entonces empieza a ver y saca a todos los chavos que están detrás para complementar el equipo y jugar la liguilla. Y el equipo nunca reclamó de que, oye, ¿por qué me los quitan? Y selecciones primaria y hay que darle todo el apoyo. y se acoplaron el cambio. Y esa fue el torneo que Pachuca nos saca de la final en la última jugada del partido, que mete un gol Mosquera, un gol de cabeza, y que desafortunadamente perdimos esa oportunidad de llegar a la final, porque eran puros jóvenes, y eran puros jóvenes que habían trabajado en el tapatío, Sí, en el cual nosotros nos basábamos mucho de observar a los jugadores, que estaba Johnny Magallón, estaba el gaucho, ahí se me vio el apellido, había 5 o 6 jugadores que vinieron y nos complementaron el equipo, y que el equipo se vio muy bien. sí. Pasamos la final y nos quedamos a nada de poder llegar a la final. Y bueno, pues eso nos dejó muy dolidos, la verdad, porque sentíamos que estábamos muy cerca y jugó, creo que Pachuca, San Luis la final. Sí, Y al justo. final, bueno, pues, lo que hicimos fue reestructurar el equipo para el siguiente torneo. Eh, Estaba Pineda también y Diego Martínez en ese grupo. Y el siguiente torneo, el equipo empezó lentón, empezó a subir de nivel y llegamos al final del torneo a calificar. Pero era un torneo difícil y entramos en repechaje porque entramos, sí, en tercer lugar del grupo, éramos cuartos generales, pero por los grupos, y bueno, al final entramos en repechaje y nos dimos cuenta cuando íbamos viajando a un torneo de Libertadores, que fuimos a jugar contra Sao Paulo en su casa y les ganamos en su casa 2-1 con 10 hombres, y luego fuimos a jugar a Vélez, que también tenían 15, no sé cuántos años de no perder en casa, y les ganamos en su casa. Entonces los equipos mexicanos se habían comportado muy bien en estos torneos. América ya había ganado, en Sí, Brasil habían ganado en claro. otros lugares, habían hecho torneos muy, muy, muy Van a buenos. ganar también ese respeto, ¿no? Al fútbol mexicano. Y Cruz Azul jugó una final contra Boca. Entonces, creo que los equipos mexicanos son muy fuertes, el torneo es muy fuerte y los equipos también estaban muy fuertes. Y en ese torneo que jugamos, pues llegamos a liguilla, a repechaje contra Veracruz. Lo recuerdo muy bien porque el partido fue muy, muy difícil en Veracruz. Ganamos 2-1 y luego venimos a Guadalajara y ganamos 4-0. El equipo se vio muy superior y bueno, ya pasamos a la siguiente ronda y luego fuimos Cruz Azul. Y ganamos a Cruz Azul 2-0 en casa y 2-2 en el Estadio Azul. América, ganamos en casa y empatamos fuera de casa. Entonces, el equipo se comportó extraordinario. No perdimos ningún partido, todos ganamos. Y la final con Toluca La fue ganan. muy buena. Sí, Que primer tiempo hacemos el gol, luego nos empatan, hay un descuido sí, y después hay una jugada muy controversial donde tumban a Omar Bravo, que si era penal, no era penal, y después ves las imágenes y dices, no, pues por supuesto, ahí se equivocó el árbitro, pero bueno, no se marcó y regresamos a Toluca y con una expectativa muy alta, porque el equipo sintió que debió haber sido con una ventaja a Toluca y que no es fácil la plaza, un claro. equipo muy, muy complicado, con Ciña, con ¿cómo se llama? El zurdo uruguayo que era muy rápido. Ahí sí. Y Ahorita me voy a acordar. ay, bueno, tenía un equipo muy bueno. Y sobre todo que ya llevaban mucho tiempo jugando juntos y que no era tan fácil. Estaba Marioni, estaba
había jugadores, Paulo da Silva, estaba Cristante, por decirte, ¿no? Entre otros. Y al final el equipo empieza perdiendo una jugada que Pato Araujo no alcanza a despejar, abanica la pelota y Marioni nos mete el gol. Pero el equipo se sobrepone. Ahí está En el medio. Esquivel, López, Sí, sí, sí. sí. Y a principios del segundo tiempo el Maza mete un gol entre oreja, trompa, hombro, de todo. Porque la verdad es que no la conectó bien, pero la techa a Cristante y hacemos el 1-1. Y cuando tenemos el 1-1, el equipo se ve controlando el partido, pero necesitábamos un poquito más de presencia, más de posesión de pelota. Y el equipo, cuando hace el contraataque, donde mete el gol el Bofo, la verdad que es un golazo, porque Cristante nunca espera el disparo y cuando se da cuenta, pues la pelota le está rebasando. Y con una gran ejecución del Bofo. Y el equipo se comportó muy bien, con situaciones muy difíciles y la verdad que independientemente de eso en Toluca, pues la gente sí es muy del Toluca, pero también tienen mucho afecto y está muy cerca a México y había muchos aficionados de Chivas. Claro. Fue una locura el vivir esa experiencia del campeonato con Guadalajara, porque desde que terminó el partido hasta que llegamos a Guadalajara y pudimos ir al evento en la Minerva, todo fueron 5 horas, 6 horas, decir que, o sea, muy cansado todo, pero lo importante o lo significativo, la cantidad de gente que había por todos lados. En el mismo Toluca, cuando salimos en el autobús por la Casa Toyocan para ir al aeropuerto, en el aeropuerto para poder entrar tuvimos que entrar por atrás, viajamos, regresamos a Guadalajara, estaba colapsado el aeropuerto, nos tuvieron que sacar por las autopistas hacia la carretera, Una las locura. carreteras, sí, totalmente paradas. Eh, Wow. Nos sacaron en los turibús abiertos, entonces íbamos muy despacio, la gente en la carretera paradas esperando que pasáramos. Nos llevaron al centro de la ciudad de Guadalajara, en todo el centro estaba lleno y muy iluminado porque eran fechas de Navidad, y la gente en la torre de la catedral arriba, o sea, el Palacio de Gobierno, todo estaba increíble en todo. Entre los adornos de los días festivos y la gente que estaba vuelta loca, Una belleza. estaba una belleza así. Y después de ahí, el traslado que fue hacia la Minerva, que a lo mejor fue un poquito más práctico, pero cuando llegamos estaba totalmente lleno. Era impresionante. Y la verdad que fue maravilloso ver a toda esa gente, el poder disfrutar y cómo lo hicieron. Unirte Ya con llevaba. ellos también, porque pues la afición fue parte, ¿no? Prácticamente. Y no sé, ¿qué crees que le ha faltado a Chivas, Chepo? O sea, actualmente, ¿qué consideras que le ha faltado para, pues, seguir peleando esos títulos? Mira, Chivas es un equipo muy especial. Platicamos hace un rato de lo que era el poder tener los proyectos con una continuidad. Y todo se va hacia los cimientos. ¿Cómo vas a producir a tu plantel? ¿Cómo lo vas a abastecer de tu gente de fuerzas básicas? Que le dé una identidad, que sea base de tu equipo y que los que vengan a complementarlo con mejor calidad que los que Sí, tienes o complementarlo de una forma de lo que no tienes. claro. Y con eso poder aspirar a competir contra los demás. Pero no nomás eso, sino tu planificación tiene que ser mucho mayor, porque como solo necesitas mexicanos, necesitas estarlo captando por todos lados. Y lo que traigas de afuera te va a costar Sí. mucho más de lo que te cuesta el poderlo producir. Entonces tienes que enfocarte mucho más en la producción que en los consagrados. Sí. Y eso se vuelve a ser un círculo virtuoso que te genera confianza y te ves a futuro haciendo lo mismo 3, 4, 5 años. Eh, es muy complicado porque los jugadores que juegan bien en Chivas se empiezan a evaluar, ya los costos de los sueldos, todo eso pues son problemas muy eh, difíciles para las directivas.
Sí, Y lo más complicado es que al salir al frente, pues tienes ofertas de muchos lados, te desprendes de ellos, cómo los repones, cómo vuelves a generar. sí, No es que sea un equipo productor para vender, sino es un equipo que necesita producir para buscar competir y campeonar. Es muy diferente. claro. Entonces necesitas retener a tu gente de calidad y la que está más identificada con tu club en cuanto a los Sí, valores y la idiosincrasia de la institución. Y entenderlo eso es difícil. sí, no Tienes cualquiera. que vivirlo. Sí, sí. Exacto. El perfil del entrenador, el director deportivo tiene que tener muy claras las cosas y ahí de repente no se nota, Se no se ve desvían esa claridad. tantito, sí, claro. No se ve esa claridad. Oye, Che, pues, Entonces es y difícil. A ver, hablando sí. ahora de tu momento en el Toluca, en tu primer torneo, al mando del equipo, logras tu segundo título como entrenador, vences al Cruz Azul, que pues fue un partido, tú me dirás, fue un poco no tan sencillo porque Cruz Azul les empata el global, ganan en penales. ¿Cuál dirías que fue la clave para ganar ese campeonato? Así llévanos Eh, a ese momento. es, fíjate que fue un torneo muy diferente. Eh, Llego a Toluca, yo tenía una oferta de un equipo que, que se armó muy bien, pero que al final no pude estar por tiempos. Y con Toluca me contraté porque el convencimiento y las necesidades eran así, los tiempos se dieron. En Toluca, la única contratación que hicimos, bueno, fueron dos, que fue de Mancilla y fue de la Pulga Ríos. La Pulga Ríos venía recuperándose de una lesión y Mancilla también, uno de cruzados y el otro de un tendón de Aquiles. Y, y con Mancilla había tenido un pasado en Veracruz y no le había ido bien, había tenido dificultades. Y dije, bueno, pues acá estás condicionado a comportamientos, estás condicionado a muchas cosas y a rendimiento, por supuesto. Y la Pulga venía muy bien y lastimosamente en un par de jugadas que hizo en un entrenamiento se atora y se vuelve a romper el ligamento. Entonces él prácticamente no tuvo participación, pero los que sí tuvieron participación y fueron muy buenas, fue Héctor Mancilla, que venía recuperándose. Teníamos a Ciña también recuperándose de una rodilla que le Sí, estaba dando mucha lata y no tenía a Toshiro, Israel López, que también venía recuperándose de una lesión. Entonces teníamos a tres jugadores importantes en el crecimiento y el equipo empezó lento y había que meter la regla de los jóvenes en la 21-11. Entonces, híjole, no era tan sencillo. Y fue cuando aparece el Conejito Brizuela, cuando aparece el avión Calderón, aparece Nava, aparece Ríos, aparece un par de jóvenes más que los teníamos en fuerzas básicas, pero que no habían estado cerca, porque en primera A tenía un equipo grande en cuanto a edad, y lo que buscábamos era reducir la edad, incorporar a muchos jóvenes con dos, tres jugadores de mucha experiencia para poderlos ayudar en su crecimiento y sobre todo que tengan competencia, que claro, es lo esa que los hace mancuerna. crecer. Ujú. Sí, y tener una comunicación, entrenábamos a la misma hora, si necesitaba jugadores los pasaba para un lado, para el otro, y eso me ayudaba mucho a tener esa conexión y que los jugadores entendieran que vamos a jugar lo mismo en el primer equipo que en el segundo. Y se sienten seguros también. Sí, y los estás viendo siempre, Ujú. entonces están más, se sienten más pegados, más juntos. Pero había muchas cosas, deficiencias que fuimos corrigiendo poco a poco. Los jugadores como Cristante en aquel entonces, como Paulo da Silva, Erga Dueñas, la verdad que fueron sensacionales. Ciña, Israel López, Es Mario que Méndez. ese equipo era una locura. Creo que el equipo más dominante en ese momento era uno Fíjate, titular. Wow. sí, el equipo retomó una forma de jugar diferente. Anteriormente había estado el Cholo, no, ¿cómo se llama? Ay, tuvo dos entrenadores argentinos de mucho gol, uno que estuvo mucho tiempo en divisiones menores, selecciones menores. Ahorita se me fue el avión. Pero bueno,
Y el equipo se empieza a retomar una forma diferente de jugar. Se recupera Ciña Israel y el equipo crece un poco más. Calificamos en el último partido, estuvo muy cerrado el torneo, y calificamos en el último partido, faltando 15 minutos estábamos fuera, y faltando 2 minutos ya estábamos en segundo lugar. Entonces fue una situación muy extraña, porque en 4 puntos éramos 6 equipos, y la combinación de resultados nos puso en esa posición. Y fue muy agradable, porque el enfrentamiento que tuvimos con los demás equipos fueron muy duros, pero el equipo se sobrepuso muy, muy bien, muy, muy bien. El Avión Calderón fue la figura. Sí. Como joven, se explotó muy bien. ¿Cómo se llama? Mancilla terminó como goleador. Paulo da Silva, excelente en la defensa. Romagnoli, Sí. que jugaba como un 8, lo pusimos de contención y lo hizo extraordinario. Cristante, ni se diga, con su liderazgo y su categoría como portero atrás. El último. Todo eso nos jugó muchísimo. El equipo terminó en un ascenso muy, muy, muy fuerte. El partido de la final, me acuerdo perfecto. Dimos un partidazo en el Estadio Azul. Le pasamos por encima a Cruz Azul. Yo creo que debimos haber quedado un poquito más holgado el partido. También ellos tuvieron un par de oportunidades buenas. Pero el segundo partido, el equipo terminó hasta cierto punto hasta cansado. Sí, claro. Y de repente Cruz Azul nos hizo ver mal, nos empata el partido, y hubo circunstancias como el choque que tuvo Cruz Alta con ¿cómo se llama? El juvenil, que chocaron, y para mí es un accidente, pero era una falta. Y Sí. Falta que no se marcó y que de alguna manera pues terminó beneficiándonos. Sí. Pero también veo situaciones que fueron como un jalón, que se pudo haber marcado penal a Mancilla, que tenía para meterla y lo jalan, que fue muy claro y que tampoco se marcó. Sí, entonces situaciones que son normales y que pasan en los partidos, y pues, estamos sujetos al arbitraje y pues ni modo. No está en sus manos. Aparte estaban en casa ustedes. Sí, el También. equipo estaba en casa, Sí. pero yo sentí al grupo, lo sentí de alguna manera muy cansado, y algunos que comenté y que les pregunté ya sobre la marcha, tiempos extras y todo, y ya no podían. Cuando llegamos a los penales dije, no puede ser. Algunos volteaban como diciendo, híjole, escoge a otro, o yo nunca me sobrepuse al gusto de quien yo quería que tirara el penal. Más bien les di la libertad de que dijeran quién. Así levanten la mano los primeros 5. Exactamente. Yo estoy de acuerdo que la personalidad de cada uno de ellos, Ciña como capitán, o como Paulo da Silva, como Cristante, dije, bueno, necesitan tirar penal, pero Paulo da Silva no quería, estaba contracturado ya, estaba muy lastimado, con calambres, y se fueron dando ahí poco a poco. Y la verdad que nadie fallaba. Y tuvimos una fortuna tremenda, porque uno de los goles, pues pega en el travesaño, le pega en la espalda al arquero y se mete, ¿no? Y terminamos ganando en penales ese torneo, que fue muy significativo porque el equipo se hizo con muy poquito. Retomamos lo que había en la institución, reorganizamos algunas cosas, y el equipo fue de menos a más, Y se dándose logró el cuenta. objetivo principal prácticamente. Sí, y para mí fue muy importante, porque me había tocado ser campeón con Chivas ahí, y la gente estaba un poquito escéptica, que como chingados usted viene Sí. al equipo. Ahora en Toluca, sí. Sí, y el apoyo que nos dio la directiva, causada con don Valentín, con don Fernando Corona, que en paz descanse, y el doctor. Entonces estuvimos realmente muy arropados, hicimos un muy buen grupo de trabajo. El siguiente torneo hicimos un excelente torneo, llegamos hasta las finales como líderes, todo, y no pudimos ganarle a Monterrey para pasar a la final. Nos dolió muchísimo porque habíamos hecho muy buen torneo, y al final Monterrey, con un equipo muy fuerte también,
nos gana y nos deja fuera. Entonces sí nos dolió. Muy curioso porque el equipo había sido campeón y a los 20, 25 días retomamos un torneo y el equipo siguió como embalado. Hacia arriba, claro, sí. Sí, y fue muy bueno. Ya después se tuvo vacaciones y el siguiente torneo tampoco fue uno de los torneos muy complicados que tuvimos. El equipo jugó muy bien en muchos aspectos. Tuvimos partidos muy difíciles con Pachuca, fue muy complicado. Hubo cambios en la institución. Paulo Silva se fue. Cristante tuvo una lesión muy complicada, muy complicada. En ese entonces habíamos traído a Talavera, que había tenido también problemas y lo rehicimos en Toluca de alguna manera, pero aparte él es muy profesional y se recuperó muy bien, cayó muy bien al grupo y dentro de esos mismos cambios también llegó Novaretti, que no lo conocía prácticamente nadie, un joven que había trabajado muy bien en Argentina y que su equipo descendió, tuvo problemas, entonces quedó en si podía quedar libre o no y lo invitamos a participar. Llegó 2 meses antes, se adaptó muy bien. Y el equipo se empezó a rehacer, vino también el chileno, Osvaldo González, pero el equipo prácticamente era la misma base. Sabía que lo de Pablo Adesivo iba a ser complicado y mucho más, y querían haber comparaciones con Novaretti, porque eran de distintas formas. Osvaldo es Y el chileno, ¿verdad? el chileno Osvaldo podía jugar de cualquier lugar, de lateral, de central, de lateral derecho. Oh. Era muy rápido, fuerte y sobre todo que tenía una entrada muy, muy contundente, o sea, era muy entrón en todos los aspectos. Y Novaretti, que poco a poco se fue adaptando, al principio le costó toda la forma, la metodología de trabajo, el adaptarse a la altura, a pesar de ser muy alto, le costaba mucho los fildeos y poco a poco se fue adaptando, fue creciendo y se fueron desarrollando y cayeron como anillo al dedo los dos. El equipo se siguió mostrando muy bien en la parte deportiva. Conejito entraba más, el Nava jugaba más también. Y me acuerdo perfecto que al final, esa final contra Santos, tuvimos un excelente partido en Torreón. Íbamos ganando 2-1, tuvimos oportunidad de meterles el 3 un par de veces y al final nos empatan. Que, híjole, no me gustó absolutamente nada. A pesar de que el resultado no era malo, pero no me gustó. Pero jugamos contra un equipo muy capaz. Tenían un equipo muy fuerte. Estaba Ludueña, estaba la Chita. Eh, su base de extranjeros era muy, muy fuerte. Una final muy dramática. Sumamente dramática. Recuerdo muy bien situaciones en las cuales vivimos y que eran consejos que habíamos o conversaciones que habíamos tenido con algunos jugadores de circunstancias. Ellos fallaron unas increíbles. Bozo, me acuerdo que abanicó una, después la forma como tiró el penal, que fue muy extraña. Algún par de jugadas que pasamos con muchas dificultades y nos salvamos, pero otras también que tuvimos para meter, o decisiones muy difíciles en la cuestión arbitral, pero que al final pues, terminamos en los penales. Y las formas como se dan los penales, ¿no? Empezamos y falla Ciña, falla Mancilla, entonces vamos perdiendo 3-1, o sea, ellos metían uno, nosotros fallamos otro, pues estamos del otro lado. Pero hubo circunstancias raras, nada agradables en las bancas, en situaciones que se dieron alrededor de cómo, de gestos, de manifestaciones que habían tenido y de provocaciones que se había tenido ante el grupo. Y en el cual pues estuvimos, pues esos que son distracciones y en las cuales lo único que no quieres es engancharte porque si no se arma un relajo. Sí, no. Y afortunadamente el equipo reaccionó muy bien ante esas circunstancias y que nos dieron la recompensa en nuestro comportamiento de retomar en los penales
el poder ser campeón, ¿no? Y que al final lo fuimos porque Talavera es un atajadón y que el equipo gana bien. Que en el fútbol no hay nada escrito, nada. Cardíaco como ningún otro. Mucha gente se salió del estadio, mucha gente se sale del estadio, no alcanza a ver que fuimos campeones, nunca creyeron que pudiéramos retomar. Imagínate qué Esos, fuerte esos, salirte y escuchar el grito, no. Porque aparte sí, no te dejan volver a entrar, ya te quedaste afuera. yo creo que ya las puertas ya estaban abiertas, entonces pero la gente pues, estaba prácticamente camino a la salida Sí, y, y la forma como se dio, yo creo que fue una gran recompensa a esa paciencia que tuvimos y a la confianza de que las cosas podían salir bien. Entonces, era muy importante para todo lo que era la familia de don Valentín. sí. 2010, el 10º campeonato de la familia 10. O sea, 10, 10, 10, 10, 10, todo 10. Entonces, para el grupo era muy Importante. importante Sí. el darle esa satisfacción a don Valentín, que se logra y pues bueno, fue una gran alegría de todos, ¿no? Una gran alegría, porque indiscutiblemente de ser campeón, en todas esas circunstancias que se dieron fue una gran recompensa para todos. Sí, merecido prácticamente. Sí. Oye, Chepo, y tocando tu tema con la selección, justo cuando anuncié que íbamos a tener esta charla, todos, bueno, la mayoría que me escribió me dijo, es que el ser director técnico de la selección creo que es de los trabajos más difíciles que pueden tener dentro del fútbol mexicano. Yo considero, sí, creo que es muy complicado, estás prácticamente en los ojos de todo un país, ¿no? Es algo pesado, somos una afición que exige muchísimo. Es muy difícil dirigir a la selección mexicana. Mira, es una gran satisfacción, sí es complicado, siempre vas a estar en boca de todos. Si estás en un equipo y tienes presión, imagínate cuando tienes 18 dueños. Entonces, no es fácil. Interviene todo mundo tiene el derecho de hablar, todo mundo tiene el derecho de opinar lo que ve, lo que cree, pero de repente se meten demasiadas cosas, demasiadas circunstancias alrededor, las cuales afectan mucho, y sobre todo cuando hay resultados que no son los adecuados, no son los que la gente está esperando o los que se crean una expectativa, ¿no? Y llega a afectar mucho también a los jugadores, en sus familiares, de las cosas que dicen, cómo las dicen. Sí, se meten de Entonces, más. sí, no, y las formas, ¿no? O sea, hay un dicho muy claro, dicen, no es que no es que me digas perro, sino la perra forma como me lo dices. Entonces, eso significa mucho. Y hay gente que se atreve a hablar con una ligereza que no tiene ninguna, pues, expectativa, ningún respeto ante las cosas, ¿no? Sí, Es difícil cinco estar a la vista. prácticamente. Ujú. Muchas de las cosas, pues no son realmente lo que pasan. Tratan de interpretarlas, tratan de ir a adivinar. Algunas son chismes, es que dicen que dijeron que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Sí, Entonces, cuando preguntas, bueno, pues ¿quién dijo? Porque hay un responsable, porque ante las cámaras, todo, aquí estamos de frente y saben quién soy, cómo lo digo, y trato de ser lo más claro posible y listo. Pero soy yo. Y por detrás alguien puede escribir, puede mandar mensajes y esto y lo otro, pero no saben quién es. sí, O sea, la claro. gente se puede esconder detrás del anonimato y decir cualquier cantidad de cosas. Lo peor es que la Y la gente verdad que nosotros, cae muy rápido en ese tipo de cosas. sí, porque es muy fácil, Sí, porque no tienes ninguna responsabilidad ante nada, pero los que están del otro lado, los que sí dan la cara y los que están forzando, pues tienes que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque aunque lo digas de una forma, si ya la pregunta no la pones
en el contexto lo cambias, pues ya es otro tema. Y eso tiende siempre a malinterpretarse. Siempre lo hemos comentado en todos los aspectos. Lo bueno no vende. No. Lo bueno, está bien, nos vemos. Pero lo malo sale a flor y de ahí se arma un relajo para todo. Entonces, todo mundo tiene que sacar esa expectativa de qué pasa y en dónde, y cuestionar, y sí, y están en una situación donde lo deja la imaginación y que todo el mundo opine. Entonces, toda esa expectativa que sea, es parte de los medios, es parte de lo que es el crear expectativas y todo, pero en realidad es otra. Sí. Y para eso hay que estar dentro y hay que saber de qué se está hablando, ¿no? Y cuando se habla con ligereza, pues es complicado. Sí, sí, no, claro. Oye, Chepo, ¿cuáles crees que serían las tres, o sea, con tu etapa fuera de la selección mexicana, con Toluca, con Chivas y adentro de la selección mexicana, ¿cuáles crees que serían las tres diferencias básicas y pues fundamentales de dirigir a la selección mexicana y a un equipo de primera división? Porque creo yo que es demasiado complicado en la selección porque los jugadores no están a la merced tuya, ¿no? Prácticamente. No tienes muy poco tiempo para trabajar con ellos. Las programaciones están en función de qué es lo más apropiado para el beneficio del equipo. Y dentro de selección hay demasiadas cosas que influyen. Está la comercialización, lo que comprometen a los jugadores para hacer pues, algunos eventos o comerciales o lo que sea. Y los tiempos cuando se llega a una concentración son principalmente para entrenar, para poderlos empapar de lo que puede pasar. Y cuando tengan tiempo, pues bueno, ellos dispondrán de su tiempo. Principalmente lo vemos para que lo tomen con su familia. Sí. Pero en algunos casos, pues bueno, hacen otras cosas, otras actividades que ya es responsabilidad de ellos y que si la gente los ve en un lugar o en otro, pues bueno, es parte de lo que es la vida de cada persona Sí. y cada quien es responsable de sus Acto. actos. Entonces, no es fácil el que seas una persona pública y que te dediques a alguna actividad cuando te ven haciendo otra y que te cuestionan que por qué, porque somos gente normal, que tiene derecho a divertirse, que tiene derecho a convivir en otros ambientes o en el que te guste, simplemente. El tiempo libre lo aprovecha cada quien como quiera. Que si es bueno o no es bueno, pues cada quien lo puede jugar como quiera. O cuando están en Sí, vacaciones los jugadores en verano que los ven de fiesta, ya sabes, la noticia. Y es como, pero pues están de vacaciones, se la pasan prácticamente 24/7 entrenando, vigilados, pues déjenlos divertir. es que pues es la edad, es el tiempo de la edad, de lo que puedes hacer y no puedes hacer, y los tiempos de vacaciones son para eso, para estar con tu familia o salir a un lugar o divertirte o si quieres enfiestarte, pues es cada quien. Y, y realmente lo que se pierde, pues es la intimidad. Sí, claro. Entonces, y todo, pues tiende a malinterpretarse, ¿no? Sí, Ah, porque si estás riendo, es un chiste o lo que tú quieres, jaja, estás riendo, le dije, uy, más si tienes alguna vaso o algo y una copa, no, pues ya está cuete. me subieron las Entonces, copas no. y tal, tal. Sí, claro. Entonces todo es así. Estas cosas te vuelven totalmente, eh, eres indefenso, vaya, porque cualquier situación ya se malinterpreta. Sí, te Y a mí adelantó. no me gusta, sí, a mí no me gusta malinterpretar las cosas. Y Veo que no mucho eres menos cuando... mucho de redes sociales, ¿verdad? No, no usas tanto. No, yo no tengo redes sociales. He visto que por ahí manejan a alguien y he visto que contestan bien las cosas, pero nunca me interesó porque creo que es una arma muy peligrosa en la cuestión de ataques de muchas circunstancias. Y he preferido siempre mantener una discreción, una privacidad, donde la pueda disfrutar donde yo quiero. Mejor. Te ahorras chismes y te ahorras polémica. No, hombre, pues sí, los chismes nunca te los ahorras, siempre van a existir. Siempre, ya sea aquí o en el pueblo de enfrente, bueno, es lo único que no va a dejar de, de hablarse. Sí, pues sí. Es parte del show. Oye, Chepo, para ir cerrando,
Ra- rapidísimo para concluir tu etapa en la selección. Ganaste la Copa Oro en el 2011 contra Estados Unidos. Igual compartirnos, llevarnos a ese momento, a ese logro. Fíjate que hemos estado hablando de situaciones que han sido extremadamente emocionantes por cómo se dieron las finales en los campeonatos, cómo se logran. Y este campeonato fue algo sumamente significativo porque nos tocó un torneo muy raro. El equipo se prepara muy bien y de repente dentro de esta preparación salió lo del clenbuterol, que no teníamos la menor idea de qué era, que, o sea, por qué pasó esto. Y pues bueno, los resultados son los que ya sabemos de la contaminación de la carne en esos procesos. Afectó a muchos jugadores, mucho, en un estado que tuvieron que quedar fuera. El equipo se quedó con menos jugadores y tuvimos partidos muy buenos. Costa Rica, El Salvador, tuvimos unos muy complicados y el equipo se sobrepuso. Y hubo un partido muy especial porque fue el que nos dio el pase a la final con Honduras, que en la última jugada Talavera saca una pelota impresionante y que si hubiera sido gol, pues nos hubiera dejado fuera. Y fue un partido durísimo, durísimo, y que los dos equipos se comportaron muy bien. Y al final ganamos 2-0 en tiempo extra, que Aldo de Nigris entró, metió el gol de cabeza y luego terminamos ganando 2-0. Y la final con Estados Unidos se da en circunstancias en las cuales teníamos muy claro en las formas en las cuales no nos podíamos equivocar, porque ellos las iban a tratar de aprovechar al máximo. Una de ellas la pelota parada y la otra era en nuestra salida, que no nos equivocáramos en pases sencillos donde el equipo está abierto y ellos son buenos para ese contraataque. Pues, Aprovechan. como hecho adrede, nos meten los goles exactamente como dijimos que nos podían hacer los goles. No habían tenido ninguna llegada y ya íbamos pareciendo, o sea, me refiero a llegadas de ellos con peligro, construidas donde se vieran superiores a nosotros. Y ya íbamos perdiendo 2-0. Pero el equipo ya había tenido 2-3 jugadas muy claras para habernos adelantado en el marcador. Y lo principal que debíamos tener era calma. Se nos lastima Salcido, Sí. Rafa Márquez se lastima para el segundo tiempo, pero a Rafa ya lo estaban queriendo cucar, lo querían sacar de casillas, pero afortunadamente en la lesión de Salcido el equipo hace una jugada muy buena y hicimos el 2-1, empatamos a los 10 minutos y todavía tuvimos 2 oportunidades más para irnos adelante. Entonces, sí el equipo hizo un muy buen partido. El segundo tiempo le hicimos 2 goles muy buenos, fue el de Gio, No, el golazo de Gio, ese es una obra de arte. híjole, nos puso, ya tira, ya pasa, ya dice todo, hasta que la metió, ¿no? Y la metió donde, Sí, y se ve en la aparte cabeza. Chepo, tu reacción y brincas y alzas los brazos, porque justamente yo solo veía bueno, en el video se ve la cara de los jugadores de haz algo, pase, filtrado, centra, lo que sea, y se quita y al ángulo. Wow. Sí, y el equipo hace el 4-2 muy bien en un contraataque muy bueno, pero hubo un par de llegadas más muy buenas nuestras que no supimos matar de tajo el partido. Y de repente reaccionó Estados Unidos, tuvo un par de llegadas, con las lesiones tuvimos que hacer cambios. Y afortunadamente en CONCACAF nos dio la autorización de poder sustituir a los que habían estado suspendidos por 2 o 3 jugadores que tuviéramos ya en la mira. Y Sí. dentro de eso llegó Reynoso, no me acuerdo quién más, llegaron 3 jugadores y coincidentemente tuvieron participación y lo hicieron muy bien porque se vieron solventes y el equipo, bueno, terminó ganando y creo que con justicia y con buen Claro. fútbol. Y dieron la vuelta en el segundo tiempo. Sí, impresionante porque estaba el Rose Bowl, estaba a tope, Sí. a tope. El festejo fue extraordinario ahí en el estadio. Y bueno, y la satisfacción ante todas esas adversidades que habíamos tenido, que pues fueron extraordinarias también porque no fue fácil aceptar estas circunstancias. Tuvo el fallecimiento del papá de Ciña, tuvo que viajar a Brasil. Entonces,
cúmulo de cosas y de circunstancias raras que el equipo no se dejó amedrentar por esas circunstancias. Al contrario, se fue más concentrado, estuvo más claro de lo que se tenía que hacer, mucho más concentrado y sabiendo que la responsabilidad del resultado, pues bueno, era importante, porque de ahí era pasar a Confederación, ¿no? Sí, al torneo de Confederaciones, creo. Pues todo eso se vivió con mucha intensidad. De hecho, ahí tengo la playera de Ciña cuando contra Irán en el gol, no sé si lo recuerdas. Me la dio y ahí está, en mi cuarto. Qué Bueno. padre. Oye, Chepo, para cerrar prácticamente, preguntarte qué sigue para Chepo de la Torre, cómo estás ahorita. Mira, yo siempre he sido muy inquieto en todos los aspectos. Sigo observando mucho nuestro fútbol. He observado también el fútbol del MLS, observamos el fútbol de fuera totalmente, pero también buscamos en los medios, en la forma de cómo checar qué tecnología nueva hay, qué cosas nuevas podemos incorporar que nos den de alguna manera algo que nos apoye en nuestras tomas de decisiones, ¿no? Al final, sabes que lo que transmites y lo que puedes hacer, pues ya va a estar en función del desarrollo en el fútbol a base de los futbolistas, cómo se preparan para poder enfrentar cualquier partido y poderles dar mayores recursos para que sean más capaces en sus tomas de decisiones. Entonces, no es fácil, eh, hay muchas cosas, pero pues eso te ayuda simplemente a tener datos. Lo importante es qué haces con esos datos, cómo te ayudan a ti para saber cómo interpretarlos y cómo tomar decisiones. Sí, sí, claro. Wow. No, esta plática me encantó. Aprendimos mucho de ti, Chepo, de tu trayectoria como jugador, como director técnico y agradecerte por abrirte y prácticamente me hiciste, pues yo soy del 2002, entonces era pequeña en ese tiempo, pero pues como que formar y sentirme parte de esa época. Y agradecerte, quiero ahorita rápidamente hacerte la dinámica. Eso es muy rápida. Tú me dices si estás listo. A ver, A ver, para ti tus top 3 jugadores que han pasado por la selección mexicana. híjole, es muy complicado hablar a veces de tan poquitos, porque ha habido jugadores extraordinarios y de otras épocas también. Quizá algunos no los vimos jugar, son de oídos, de oídas, como se dice. Pero, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco que fue mi compañero y también extraordinario. Benjamín Galindo también, que siempre tuvo una categoría impresionante. Hugo Sánchez ni se diga, ¿no? A pesar de que ha pasado todo eso, pero ahorita Carlos Vela tiene una categoría muy importante. Y ya no estoy diciéndote tres, porque te puedo decir cuatro, cinco, y te vas yendo y No acabaría. te cansas, aunque, porque pues, siempre dejas alguno que se te olvida o que está por ahí y como que se puede malinterpretar, pero sí, hay muchos que han tenido una gran categoría, ¿no? Tu mayor aprendizaje como director técnico nacional. Híjole, yo creo que aunque todavía no soy tan dominante de esa situación, pero tratar de ser paciente. Para mí soy muy acelerado, me refiero a acelerado en que quiero que las cosas salgan perfectas y no, pues no se puede. Sabes que siempre vas a depender de los demás, pero bueno, es parte de una exigencia y que buscamos que las cosas salgan lo mejor posible. Yo soy muy impaciente, para muchísimas cosas, pero igual yo lo intento trabajar y justo eso, aprender que no todo va a llegar así a la palma de tu mano y como quieras que llegue. Sí. ¿Cuál es la afición que consideras que mete mayor presión en los partidos de todas las que conociste? Yo creo que la gente de Monterrey, la gente del norte, pues incluyo Torreón, pero la gente de Monterrey sí. Y ahora yo creo que es menos. Antes te escuchabas cómo radiaban los partidos, cómo la transmisión por radio y el comentarista hablaba y decía, eran
ya en paz descanse, en Monterrey, y lo conocemos, bueno, lo conocemos todo, y escuchabas perfectamente, uy, esto es un robo en Despoblado, ¿no? Y FAO, y árbitro que marcas y todo. Hernández Jr. y ¡ay, qué bárbaro! Porque Lo- tú estabas jugando y lo escuchabas. sí. Entonces imagínate la presión que sentían los árbitros antes, ¿no? Y no había VAR. Y entonces la enardecía a la gente. A raíz de todas estas cosas, pues cancelaron totalmente el que pudieras meter algún artefacto para escuchar el radio. Sí, no, porque se afecta. Sí, Claro. sí, sí. Si no hubieras practicado fútbol, ¿qué otro deporte crees que se te hubiera dado? Híjole, es complicado saberlo porque en aquel entonces jugábamos fútbol o fútbol, era todo el día fútbol. Aunque Básquet, nos gustaban todos los deportes, no, era muy chaparro yo para jugar básquet. Entonces, era el fútbol principalmente, no era, es difícil pensar en otro deporte con los recursos que había antes, ¿no? sí, claro. No los teníamos a veces. Pues con esto finalizamos, Chepo. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y por abrirte y por pues dejarme conocer más de ti, de tu trayectoria y espero pronto igual tener el gusto de conocerte en persona, me encantaría. Y pues por tu tiempo, por abrir tu agenda y aceptar esta sesión de Zoom, lo agradezco bastante. No, hombre, al contrario, muchas gracias y bueno, siempre estamos dispuestos para la gente que hay que cooperar y que a veces eh, que no entienden o a lo mejor no conocen algunos temas de los que estamos detrás, ¿no? Y espero que igual lo hayas disfrutado y nada, muchísimas gracias y Súper. mucho éxito en lo que venga. Muchas gracias, qué amable. Gracias, Chepo. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Bye Gracias. bye. Bye.